tardes, supongo que ya nos estaban esperando. Bienvenidos. Hoy estamos listos para compartir con ustedes nuestro webinar sobre agricultura familiar, tendencias de mercado. Para ello, los invitamos ya a ponerse cómodos, a disfrutar a partir de estos instantes de la ponencia del ingeniero Ángel Manero Campos. Ustedes tienen nuestras líneas para que se puedan comunicar en 944-95-6716. Y estamos en transmisión en simultáneo con las diferentes plataformas de CEDIR. Bien, les comento, amigos, que en la primera parte el ingeniero tendrá una ponencia de 1 hora, luego ustedes podrán participar con las preguntas. Así que nosotros vamos a estar atentos también para, una vez terminada la ponencia del ingeniero Ángel Manero Campos, que ustedes también puedan formular todas las preguntas y el ingeniero pueda resolver sus inquietudes, ¿sí? Bienvenidos. A nombre de CEDIR, a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, bienvenidos a nuestro webinar Agricultura Familiar, Tendencias de Mercado. Bien, vamos a presentar al expositor. El ingeniero Ángel Manero Campos es ingeniero agroindustrial con maestría en Administración de Negocios, ha sido gerente de operaciones, conmigo, amigos, en Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de la exportadora, director nacional agrícola de Minagri y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. ¿Cómo está, ingeniero Ángel Manero Campos? Buenas tardes, bienvenidos a CEDIR. Hola, Juliana, amigos de CEDIR, buenas tardes, y a toda la gente que ve esta transmisión en este momento. Un saludo a todos. ¿Cómo está, ingeniero? Nosotros estamos súper felices de que usted haya aceptado esta invitación y hoy nos acompaña en el desarrollo de este webinar sobre agricultura familiar, tendencias de mercado. Adelante, ingeniero. Gracias, amigos de CEDIR. Bueno, esta es una presentación que no es muy usual porque trata un poco de explicar las tendencias de los productos de la agricultura familiar, que son básicamente los productos de la pequeña agricultura, lo que en décadas anteriores hemos llamado tradicionalmente pequeña agricultura, que se orienta principalmente al mercado nacional, ¿no? Y algunos productos también al mercado internacional, de los cuales también vamos a hablar más adelante. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? El primer segmento vamos a hablar sobre el mercado nacional, ¿no? El diagnóstico típico de la oferta del campo, basado en el censo del 2012, porque hay que recordar que todavía no hay otro censo, ¿no? Que nos decía que tenemos cerca de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios, pero de ellos el 46% se dedican al autoconsumo. Es decir, solo el 54% de los pequeños productores está dentro de lo que se llama agricultura comercial, que le vende al mercado nacional o que le vende algunos pocos a la industria o algunos pocos que se articulan al mercado internacional. Es decir, cerca de 1.2 millones de pequeños agricultores, básicamente es lo que hacen el agrocomercial en el Perú y básicamente orientados al mercado nacional, ¿no? Como sabemos, el Perú tiene 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Hay que recordar que un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Es por eso que el territorio peruano tiene 128 millones de hectáreas como tamaño. De esos 128 millones de hectáreas, el mismo censo del 2012 nos decía que tenemos 38 millones de hectáreas agropecuarias. La mayoría son pecuarias destinadas al pastoreo, a la ganadería, que son 31 millones, y 7 millones son las hectáreas agrícolas. Si esas hectáreas agrícolas le restamos las áreas que están en descanso, porque en la sierra, recuerden, hay esa rotación, hay que descansar, hacen descansar la tierra, solo nos queda 4 millones de hectáreas. Si a esos 4 millones de hectáreas agrícolas le quitamos el riego por secano, solo nos queda 2.5 millones de hectáreas bajo riego permanente, es decir, la que tienen agua segura. Es decir, estos 2.5 millones son lo que hacen prácticamente el agrocomercial en el Perú, enfocado principalmente al mercado nacional, ¿no? Si nosotros comparamos ese censo del 2012 con el anterior censo de 1994, es decir, 18 años atrás, esa superficie bajo riego solo era 1.7 millones de hectáreas. Es decir,
En 18 años hemos aumentado casi 800.000 hectáreas bajo riego. Es decir, cada año más o menos se incrementa 50.000 nuevas hectáreas bajo riego. Es decir, se le da agua o se asegura agua a 50.000 nuevas hectáreas cada año. Ese es un dato importante, ¿no? Porque son 50.000 nuevas hectáreas que van a sumar a la oferta productiva del campo. Eso es importante tenerlo, porque 50.000 nuevas hectáreas de 2.5 millones es más o menos 2%. A veces con el agua segura ya se puede hacer 2 campañas en el año o se mejoran las campañas que se hacían, ¿no? Es decir, la productividad de esas 50.000 hectáreas que se aumenta cada año mejora, ¿no? Y eso permanentemente. Cuando hablamos de ingresos de productor, no, esto es lo típico, el ingreso depende de la cantidad que tanto produces por el precio que te paga el mercado. La cantidad es una variable de la productividad y el precio obviamente depende del mercado, ¿no? ¿Qué elementos abonan o suman a la productividad? Obviamente si tengo agua, como lo decía, te da mayor productividad, el agua segura, el agua óptima. Semillas mejoradas, semillas certificadas, semillas autorizadas, obviamente te mejoran la productividad. La tecnología, que es el saber producir, obviamente te mejora la productividad. La asistencia técnica, que alguien te pueda asesorar, ¿no? Guiar en el cultivo, en la crianza, obviamente te mejora la productividad. Una adecuada post cosecha que te evita que haya mermas, obviamente te mejora la productividad en números. El capital, tener capital para invertir, obviamente, comprar los fertilizantes, los insumos, te va a mejorar la productividad. El financiamiento, lo mismo, si no tengo capital, bueno, voy a una entidad financiera, también abona a que haya una mejor productividad. El mercado, obviamente, depende de la oferta y de la demanda, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Si hay una logística apropiada, obviamente los retornos en chacra, los precios en chacra van a ser mejores, es decir, si hay mejores carreteras, si hay mejores vías de comunicación, los precios en chacra van a ser mejores. Y la intermediación, obviamente, mientras más corta sea la intermediación, los precios en chacra van a ser mejores, ¿no? Este es un escenario de la productividad. Vamos a analizar la papa blanca, porque a veces se cree que la productividad lo es todo, ¿ya? Veamos este cuadrito, hay 3 escenarios ahí, un productor de papa que puede producir hipotéticamente 100.000 kilos, es decir, 100 toneladas por hectárea, un productor de los actuales, de los buenos, que producen 50.000 kilos o 50 toneladas por hectárea, y un productor, digamos, un comunero de una zona altoandina que puede sacar 6 toneladas por hectárea. Primero, el tercer caso, ¿ya? El productor que saca 6 toneladas por hectárea. Bueno, este productor básicamente invierte lo mínimo porque los riesgos son altos. A veces nos pasa que va el ingeniero de Lima y le dice a este productor que saca 6 toneladas por hectárea, oye, ¿y por qué no usa semillas certificadas? ¿No? Y el productor obviamente por lo general no contesta, pero dentro de sí piensa, ¿no? Oye, mira, quieren que yo compre semillas certificadas, para empezar no tengo plata, y segundo, no sé si va a llover, ¿no? Eso hay mucha papa que se hace por secano. Las lluvias son un tema algo complicado, ¿no? A veces se adelantan, a veces se atrasan. Yo experimenté una experiencia, hicimos un emprendimiento en la meseta del Canipaco, allá en Junín, ¿no? Estamos sembrando una brásica, en octubre más o menos, empezaron las lluvias, el terreno se mojó, estaba húmedo, apto para hacer 21 posiciones, tuvimos que conseguir un tractor grande, 180 caballos, porque en la altura la potencia, ustedes saben, disminuye, ¿no? Entonces, espectacular, llevamos la sembradora, el tractor, empezamos a sembrar, la brásica se siembra a medio centímetro del suelo nomás, y espectacular la siembra, sembramos, creo yo, cerca de 500 hectáreas, la meseta del Canipaco es espectacular, es una mesa, ¿no? Y cuando esperábamos las siguientes lluvias, lo que veíamos es que llovía en todos los cerros vecinos, menos en nuestra meseta, ¿no? Era una cosa caprichosa, una cosa curiosa, y esas cosas se dan.
A veces llueve en el cerro del vecino o en la chacra del vecino y no llueve en tu chacra, ¿no? Entonces, cuando los economistas ven los ratios de productividad y dicen, pero ¿cómo la sierra produce tan poco? Oye, produce tan poco, primero porque no tiene el agua segura, y segundo, pues, ¿cómo le vas a decir compra fertilizantes, invierte en tu cultivo si no sabe a cuánto va a vender? ¿No? Entonces, si no hay seguridad de un buen precio en chacra, ¿cómo este señor va a invertir? Entonces, lo que va a optar es lo que haría cualquiera, un escenario conservador. Oye, invierto lo mínimo, utilizo mi misma cosecha para sacar semillas, bueno, yo trabajo ahí, básicamente a veces tengo que hacer aplicaciones porque la papa, sí, así sea las alturas, no se salva de las plagas, tengo que hacer algunas aplicaciones, ¿no? Saco mis 6 toneladas. Para sacar mis 6 toneladas, invertí 3.000 soles, más o menos buena parte de eso es mi medio jornal mensual, porque yo mismo trabajo ahí, y mi costo de producción unitario sería 50 céntimos por kilo, ¿no? Normalmente vendo a 60 céntimos, ese es el precio normal en chacra promedio, digamos, de los últimos 10 años, y mi ingreso sería 3.600 soles y mi utilidad sería 600 soles, ¿no? Aunque utilidad entre comillas, porque también hay un ingreso ahí que el mismo productor trabajó en la chacra y un medio jornal mensual que recibe, ¿no? Después tenemos el caso del medio, ¿no? El que saca 50 toneladas por hectárea, digamos un buen productor de Huánuco o de Cañete o de Barranca que saca 50 toneladas por hectárea, usa maquinaria, fertiliza bien, tiene sus insumos siempre, ¿no? Digamos, se gasta 20.000 soles por hectárea, su costo de producción unitario sería 40 céntimos, digamos que venda a 60 céntimos, ¿no? Aunque vende un poquito más, normalmente que el pequeñito, ¿no? Sus ingresos serían 30.000 soles, su utilidad sería 10.000 soles por hectárea, ¿no? Pero digamos, el tercer caso todavía no se da en el Perú, pero puede darse sin problemas. Digamos, ustedes están en Nepeña, como CEDIR, digamos, ahí estaba, ¿qué agricultor que siempre con riego tecnificado? Bueno, los Crucillat, no sé si seguirán sembrando. Bueno, su vecino Mario Salazar de Chavín dirá, oye, pero bueno, yo quiero hacer papa como los europeos, como los holandeses, 100 toneladas por hectárea. Bueno, riego por goteo, ¿no? Hago mi tendido, siembro mi papa, me gasto 30.000 soles por hectárea, saco mis 100 toneladas en arena la papa sale espectacular, buen tamaño, buena forma, pocos hoyitos, mi costo de producción unitario sería 30 céntimos por kilo, digamos que venda 60 céntimos, aunque vendería un poco más, ¿no? Por la ubicación, ¿no? Y mis ingresos serían 60.000 soles por hectárea y mi utilidad sería 30.000 soles por hectárea. Hasta ahí todo bien, se ve pues que la productividad reduce el costo de producción unitario, ¿no? 50 céntimos para el pequeñito, 40 céntimos para el mediano y 30 céntimos para el grande, full inversión, digamos, ¿no? Obviamente la productividad reduce el costo de producción, pero ¿qué pasa con la papa? Lo que hemos visto en los últimos meses y lo que se dio hace 2 años atrás también, es que si hay sobreoferta, el precio puede caer a menos de 30 céntimos por kilo. El precio en chacra puede estar 25 céntimos, puede estar 20 céntimos, puede estar 15 céntimos, puede estar 10 céntimos. Lo que quiero decir es que si existe sobreoferta, no hay productividad que te salve, amigos. Si existe sobreoferta, todos pierden. Así sea el grandote, full tecnología, full inversión, también pierden, ¿no? De modo que la mayor preocupación de la política pública, llámese en este caso Ministerio de la Agricultura, en el caso de la papa y en otros productos de la agricultura familiar, debería ser evitar la sobreoferta, porque eso es lo más dañino que puede haber, mucho más que la falta de vías o la falta de una carretera apropiada, mucho más que la falta de tecnología, mucho más que la falta de financiamiento, de capital. La sobreoferta es el mayor peligro que hay para la pequeña agricultura y eso es algo que pareciera que no nos damos cuenta muy seguido, ¿no? Porque cada ministro que entra lo único que quiere hacer son canales de riego, quiere hacer puro cemento y no le da una mirada a los problemas de estructura de mercado que tenemos, ¿no? Dice Richard Webb, es uno de los que más y mejor ha estudiado la productividad en el agro.
La parte resaltada dice que en los últimos 25 años la tasa promedio de crecimiento anual de la agricultura ha sido de 4.3% en cuanto a productividad. Según Richard Webb, la productividad de la agricultura aumenta 4.3% cada año. Y seguido dice, no hablamos de la agroexportación, de los arándanos, nos referimos a la agricultura de los pequeños que se están tecnificando con cultivos, y la ganadería también, ¿no? No es un secreto que los pequeños ganaderos sacan 20 litros, sacan 25 litros diarios por vaca, ¿no? Cuanto a leche, ¿no? No es novedad que en toda la costa central por lo menos el 30 o 40% de las tierras son alquiladas a productores que tienen unos rendimientos espectaculares. Y también, vale decir, esas 50.000 nuevas hectáreas que cada año le damos agua, también abonan a que haya una mejor productividad. Aunque pareciera mentira, la productividad de la pequeña agricultura, y esto lo demostró muy bien Richard Webb, aumenta cada año. Entonces, todo lo anterior, ¿qué nos configura? Nos configura un escenario de sobreoferta. Estamos produciendo mucho en el campo, ¿no? Por lo que decía, hay 50.000 nuevas hectáreas que se le asegura riego cada año, la productividad de la pequeña agricultura aumenta cada año y la demanda no aumenta mucho, porque la población peruana aumenta menos del 1% anual. No creamos que los venezolanos han aumentado muchísimo la población, ¿no? En todo este tiempo, en todos estos 10 años, han venido como 1 millón de venezolanos, eso es más o menos 3% de la población peruana, es decir, en términos de aumentar la demanda, no es gran cosa, ¿no? Y el ingreso, que está relacionado al crecimiento de la economía en el Perú, también anda bajo, ¿no? 2-3%, ni hablar, pues, en el año del COVID, donde la economía ha decrecido o ha crecido negativamente más o menos 12%, y el consumo, que aumenta en el caso de algunos productos y disminuye en el caso de otros, tampoco es algo pues que eleve la demanda de la pequeña agricultura. De modo que todos los gatillos de la oferta están aumentando de manera importante y los gatillos de la demanda no crecen de manera importante, ¿no? Esto hace que cada año haya más sobreoferta del campo, ¿no? Esa es la hipótesis que yo sostengo hace como 5 años y es algo que lo vengo viendo cada año cómo vamos sintiendo los efectos, ¿no? Nos dice el Ministerio de Agricultura con su marco orientador de cultivos, ¿no? Porque siempre pedíamos un poco que haya una herramienta de planificación de cultivos. El Ministerio de Agricultura lo está trabajando más fino y ya está sacando un marco orientador de cultivos, digamos, más preciso para tratar de orientarla siempre, ¿no? Ese cuadro lo publicaron en el 31 de julio del año pasado. Básicamente nos decía que para esta campaña del 2020 al 21, en cuanto a una matriz de 23 cultivos transitorios, ¿no? Se iba a sembrar poco más de 2.100.000 hectáreas. Es decir, eso era más que el promedio de lo que sembró los últimos 5 años, que fueron cerca de 2 millones de hectáreas, y eso era más de lo que se sembró la última campaña 2019-2020, que eran casi 1.900.000 hectáreas. Es decir, con COVID, con precios bajos, con sequía, porque el año pasado ha sido algo seco, ¿no? Se esperaba sembrar mucho más, o más, ¿no? 100.000 hectáreas más o menos, del promedio de los últimos 5 años y cerca de 200.000 hectáreas más de lo que se sembró la campaña anterior, ¿no? Ahí hacen un poco el resumen. En papas estaría creciendo más de 8%, en maíz amarillo duro 1.2%, en maíz amiláceo 0.5%, en choclo casi 9%, y esto es peligroso. En quinoa se estaría sembrando 9% más. Eso es lógico, porque siempre que el precio de la papa está bajo, el área de siembra de quinoa aumenta, ¿no? Y ese 9% más, que yo creo que va a ser un poquito más inclusive, se va a reflejar en menores precios en chacra para la quinoa a partir de abril de este año, ¿no? A partir de ahí vamos a ver que los precios en chacra van a ser mucho menores que los precios que se recibieron el año pasado.
y obviamente también es una mala noticia de la papa porque nos va a decir que los precios no se van a recuperar este año para la papa, ¿no? Pero esto fue en julio del año pasado. En octubre del año pasado el ministerio hizo una actualización, porque recuerden que para octubre se veía una sequía crítica, ¿no? Y se hizo pues un monitoreo de cómo estaban avanzando las siembras, y lo que encontraron es que a octubre más o menos había sembrado lo mismo que se ha sembrado en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, no se ha disminuido las siembras a pesar de la sequía, y hay que recordar que a fines de noviembre, diciembre, enero ya ha habido agua, ¿no? Ya las lluvias empezaron fuerte y a partir de fines de noviembre o diciembre ya se ha empezado a sembrar arroz con más fuerza, maíz con más fuerza y otros cultivos con más fuerza. De modo que en esta proyección de siembras del ministerio que prevén que va a aumentar 100.000 hectáreas con respecto al promedio de los 5 años o 200.000 hectáreas respecto a lo que se sembró en la campaña anterior, se va a quedar corta. Creo que todavía vamos a sembrar un poco más de lo que ha estimado el ministerio, ¿no? Lo que es una evidencia de lo que decía, la sobreoferta del campo, aún con COVID, aún con precios bajos, aún con amagos de sequía, seguimos sembrando más, lo cual va a complicar más la situación de los precios en el mercado. ¿Y cómo se forman los precios, no? Hace 40 años, los precios se formaban en el mercado mayorista de Lima, llegaban 100 camiones de papa, tenía un precio, llegaban 90 camiones, era otro precio, 80 camiones, se formaba según los camiones que llegaban al mercado de Santa Anita, ¿no? Esta secuencia del pequeño productor vende a un acopiador, ese acopiador a un mayorista zonal y el mayorista zonal coordina con el mayorista de Lima, se da casi en todos los productos con algunas variaciones, pero es más o menos lo mismo. El pequeño productor alimenta con oferta al acopiador, el acopiador alimenta con oferta al mayorista zonal y el mayorista de Lima, según la oferta que le van avisando, ya no llega el camión, sino que le avisan por celular o le avisan por el WhatsApp, va a salir tanto, va a salir tanto. Con eso, el mayorista forma el precio cada día. Es decir, ya no se forma según los camiones que llegan al mercado, sino las intenciones de oferta que le llegan al celular al mayorista. Es decir, se forma en la nube, se forma el precio mayorista para los productos del campo actualmente en el Perú, ¿no? Y según eso, pues ya viene el precio, ¿no? El precio para el mayorista local, el precio para el acopiador, cada uno se queda con su alita, el transportista, y al final el pequeño productor pues recibe el saldo, ¿no? Entonces, el precio se está formando según la oferta que se va dando cada día en el campo, ¿no? Porque ya esa información llega en tiempo real a Lima y con eso es que se forma el precio. Ya no, ojo, ya no con el producto que llega al mercado de Santa Anita o el mercado de productores. ¿Cómo está la tendencia en precios del campo? Bueno, lo que he podido encontrar en el SISAP, que es el Sistema de Información de Precios del Ministerio de Agricultura, el tiempo más antiguo que da la información es el año 1997, es decir, hace 23 años. Hace 23 años, primero veamos la última columna que dice salario mínimo. El salario mínimo era 345 soles. De ahí aumentó a 4.10, aumentó a 5.30, 7.50, 8.50, 9.30 y a finales del año pasado se le dio un aumento pues a los trabajadores del campo. Prácticamente el salario mínimo en el campo está 1.200 soles. Es decir, en 23 años el salario mínimo ha crecido más de 3 veces. Se supone que los precios del agro debieron crecer más o menos esa proporción, por 3, un 300%. Pero veamos cómo han crecido los precios del agro. La papa, prácticamente el precio es el mismo del año 1997, un poquito más bajo inclusive. El arroz, no tenemos información del 97, pero tradicionalmente era ese 1.6 por kilo. De ahí ha dado un salto a 2.20, ¿no? Eso es básicamente porque hemos limitado la importación del arroz asiático, que es el arroz barato, por temas de sanidad, hemos limitado esa importación y ahora la referencia de la importación del precio del arroz que marca el precio en el mercado nacional es del arroz uruguayo, ¿no? Es por eso que es un poco más alto
y el arroz, digamos, tiene una estabilidad de precios por encima de 2 soles. Eso es muy bueno para el arroz, eso hay que mantenerlo, hay que defenderlo. Este arroz asiático, además de ser mala calidad, además de traer complicaciones desde el punto de vista sanitario para los cultivos, destruye los precios internos para el mercado nacional, para el productor arrocero, y eso hay que mantenerlo, ¿no? O sea, no venga por ahí el MINCETUR o no venga por ahí Relaciones Exteriores a negociar tratados o acuerdos de libre comercio con países asiáticos y nos metan ahí el arroz, y eso nos va a destruir completamente, ¿no? El camote sí es un producto que ha subido de precio más de 3 veces, más o menos siguiendo la tendencia del salario mínimo, es decir, en camote sí estamos bien. En cebolla roja el precio básicamente es el mismo de hace 23 años. En papaya selva ha subido, sí ha subido, casi 70%. Eso es porque el virus, pues, del anillo de la papaya ha destruido buena cantidad de plantaciones, es decir, un poco ha regulado la oferta. El virus ha regulado la oferta. Y el zapallo macre, que es un zapallo que se produce mucho en la costa, ha subido cerca de 50%, pero muy lejos del 300%, del más de 300% que ha subido el salario mínimo, ¿no? Es decir, en conclusión, los precios del campo, lo que digo en los últimos años, están rezagados completamente. Tenemos los mismos precios de hace 20 años en promedio, y eso es complicado. Y hay que corregirlo. La papa blanca que llega al mercado mayorista de Lima, ¿cómo se comporta? ¿No? Ahí empezamos desde junio del 2018, ¿no? El precio era 0,71 por kilo, este es precio mayorista. Ese mes entraron 29.000 toneladas y un promedio diario de 968 toneladas. Vean la columna de toneladas por día. Básicamente los ingresos al mercado mayorista de Lima, el de Santa Anita, son de 900 a 1.000 kilos más o menos diarios. Nótese que eso se ha mantenido, pero el precio ha variado de manera importante. Ha sido 0,91, 0,77, 1,36, 1,47. Cuando la cantidad no ha variado mucho. Eso es por lo que le decía antes. El precio ya no se forma en Santa Anita. El precio se forma en las intenciones de cosecha que le llega a cada mayorista a su celular, sea por llamada, sea por mensaje, como fuera, ¿no? El precio se está formando fuera del mercado, se está formando prácticamente en la nube, ¿no? Es por eso que no tiene ninguna relación el precio mayorista con los ingresos al mercado mayorista de Lima en este momento. Si vemos cómo estuvo la papa el siguiente año, ¿no? Nótese que el precio se empieza a caer en diciembre del 2019. Es decir, antes de que llegue la cuarentena, porque la cuarentena por el COVID fue en marzo del 2020. En diciembre del 2019 ya se cayó el precio mayorista de 1,52 a 1,17 y para enero del 2020 ya estábamos en 0,75. Eso pasa cuando el precio cae en diciembre, enero o febrero, es porque se ha juntado oferta de la sierra con la costa, ¿no? Eso es algo complicadísimo, ¿no? Se junta oferta de papa de sierra con la costa y eso baja los precios y los deja bajo buen tiempo, ¿no? Cuando empieza ya el COVID, la cuarentena, el precio no varía mucho. La cantidad que ingresa al mercado mayorista de Lima sí aumenta de manera regular, 1.100, ¿no? 1.300, 1.400 toneladas día, y eso es porque la sobreoferta del campo hizo que el precio baje, y ustedes saben que a menor precio, el ama de casa pues compra más papa, ¿no? Si antes le costaba el kilo 2 soles y ahora le cuesta el kilo 80 céntimos o 1 sol, ya se compra 2 kilos o se compra 3 kilos, ¿no? Es decir, el precio baja y el ama de casa compra más papa, ¿no? Y eso quiere decir que en cuarentena hemos comido más papa que un año normal, ¿no? No se crea que en cuarentena ha disminuido el consumo. ¿Cómo es la estructura de la papa blanca, ¿no? Este es un modelo de cómo varía el precio en función de la oferta del campo, ¿no? Este es un modelo que yo lo he estimado, ¿no? Y una estimación así de especialistas normalmente tiene una precisión del 80%.
Si quieres una precisión mayor del 90%, ya hay que hacer estudios más finos de la oferta a nivel mensual, ¿no? O mensual por zona de producción se va haciendo y se va haciendo un modelo. Nunca vas a encontrar una precisión al 100% porque hay muchos supuestos y muchas variables allí que influyen. Pero esto es más o menos un modelo de cómo se comporta el mercado nacional de papa a grandes rasgos. En amarillo van a encontrar una cantidad producida de papa blanca a nivel nacional de 3 millones de toneladas. Cuando producimos 3 millones de toneladas, y hay que decir que buena parte de eso es autoconsumo, ¿no? Nosotros tenemos 700.000 familias productoras de papa y más o menos de esas 700.000, 500.000 son de autoconsumo. Más o menos 200.000 son las que alimentan al mercado nacional, ¿no? Pero digamos, en grandes rasgos, si producimos 3 millones de toneladas, el precio en chacra va a ser 60 céntimos por kilo, ¿no? Si nosotros multiplicamos esos 3 millones por los 60 céntimos, es decir, el valor de la producción de los agricultores sería 1.800 millones de soles. ¿Qué pasa si producimos más papas? ¿No? Que es el escenario que dice hoy. Hoy estamos produciendo más papa. Yo estimo que estamos produciendo 3.400.000 toneladas. No más, ¿eh? Nótese que aquí un exceso en la producción de 10%, de 15%, de 20%, baja los precios muchísimo más. Es por eso que se dice elasticidad de la oferta. Yo puedo aumentar la oferta en 10%, pero el precio puede caer 30%. Puedo aumentar la oferta 15% y el precio puede caer 50%, ¿no? Es por eso la sobreoferta es lo más dañino que puede haber en el campo. Yo estimo que estamos produciendo 3.400 toneladas de papa por año. Es por eso que el precio en chacra más o menos ahorita está 30 céntimos. Si eso se da, quiere decir que el campo está recibiendo 1.020 millones de soles, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasaría, yo digo, si los paperos tuvieran un gremio fuerte, tipo los cafetaleros de Colombia o los productores de miel de maple de Canadá, digamos, al nivel de productores de miel de maple de Canadá, ¿no? Que ellos se ponen de acuerdo en cuánto van a soltar al mercado, cuánto producto van a soltar al mercado. Imagínense que haya un gremio de papa fuerte que diga, mira, cada productor de papa tiene que dejar el 24% de su cosecha, tiene que entregarla al gremio. Nosotros lo recogemos, ¿eh? Vamos de chacra en chacra recogiendo el 24% de la cosecha. Es decir, el agricultor se queda con el 76% de su cosecha. ¿Qué pasaría, no? Ya el gremio, pues, con esa papa, y se la da gratis, ¿eh? Haría alcohol, haría almidón, haría compost, no sé, lo que fuera. El punto es desaparecer un 24% de la cosecha. Para un año normal, estaríamos en ese escenario que dice ideal, produciendo 2.300.000 toneladas al año, el precio sería $1.30 en chacra y los productores recibirían casi 3.000 millones de soles. Ese sería el escenario ideal para los productores de papa, ¿no? Producir 2.300.000 toneladas o más, vender un precio en chacra de $1.30 y recibir el mayor precio, el mayor ingreso que posible, ¿no? No se puede ir más arriba también porque cuando se sube mucho el precio para el consumidor, pues ya el consumidor deja de comprar, ¿no? Y también empieza a venir contrabando de otros países, ¿no? Por eso el punto ideal es que los paperos tienen que apuntar a $1.30 en chacra. Eso es complicadísimo, ¿no? Porque si esto se logra, ¿no? Y la papa está a $1.30 en campo, entonces mucha gente va a empezar a sembrar papa y esa estructura se va a romper, ¿no? Entonces, eso es difícil de regular cuando solo hay un cultivo de buenos precios. Para que eso funcione, tiene que haber varios cultivos de buenos precios en el Perú, de modo que esto se reparte mejor, ¿no? Pero digamos, esos son modelos de comercialización, modelos de cómo impacta la oferta del campo en el precio, ¿no? Es decir, en el año normal, donde el precio está a 60 céntimos, al agricultor le conviene destruir un 24% de esa cosecha, quedarse con el 76%, buscar que el precio suba a $1.30 y ese va a ser su mayor ingreso, ¿no? En el cuadrito de abajo más o menos lo pongo, un productor que produce 10 toneladas, vendiendo a 600 soles la tonelada va a recibir 6.000 soles,
Pero imagínense, le destruimos 2.4 toneladas, se queda con 7.6 toneladas, pero vendiendo a 1.300 soles va a recibir casi 10.000 soles. Es decir, desapareciendo papa, sus ingresos van a subir cerca del 80%, ¿no? Eso se hace en algunos productos, en algunos países, pero con tantos productores aquí en el Perú es bien difícil hacerlo, ¿no? Ese es un trabajo de coordinación. Y ojo que la coordinación está catalogada como una falla del mercado y corresponde al Estado resolver las fallas de mercado. Eso es para un economista liberal, para un economista pro mercado. Las fallas del mercado las debe resolver el Estado y la falta de coordinación de los productores, que son pequeños en este caso, debe resolverlo el Estado de alguna manera implementando mecanismos que fortalezcan a los gremios, pero que los fortalezcan para el tema técnico, para el tema de evitar esas cosas, por ejemplo, de la sobreoferta, y no para los temas políticos, pues que de alguna manera echaron abajo pues algunos gremios en décadas pasadas, ¿no? La papa María, ¿cómo se ha estado comportando? Recordar que la papa blanca más o menos era 1.000 toneladas al día, la papa María es la 10ª parte, más o menos 100 toneladas al día, lo que ingresa al mercado de Santa Anita. Los precios no dependen de cuánto ingresa al mercado, ¿no? Básicamente ha llegado a 120, 140 toneladas día, ahora ha reducido a 55 toneladas día y los precios más o menos han estado por ahí, ¿no? Pero esa reducción que ven de abril del 2020 a septiembre del 2020 es básicamente porque los restaurantes de Lima no han estado funcionando, ¿no? Que son buenos demandantes de papa amarilla, ¿no? Los restaurantes demandan más papa amarilla que blanca y al estar pues cerrados o operando a media caña, ¿no? Han demandado menos papa, ¿no? Es por eso esos menores ingresos al mercado mayorista de Lima, ¿no? Pero el precio, como digo, no depende de esos ingresos, sino el precio depende de la oferta en el campo, ¿no? Se han recuperado, está a 2 soles más o menos a nivel mayorista, bueno, y la tendencia es que se mantengan esos precios, ¿no? ¿Cómo está el arroz corriente? Octubre del 2019, 2 soles por kilo, precio mayorista más o menos. Enero del 2021, 2 soles 25, ha subido un poco, ¿no? Pero más o menos el arroz está estable ahí por esa limitante a que ingrese el arroz asiático al Perú, eso hay que mantenerlo y eso va a dejar tranquilo pues a nuestros arroceros en los próximos años, ¿no? Entonces, el arroz no tiene muchos problemas y hay que sostenerlo así, ¿no? El camote amarillo, ¿no? En octubre del 2019 estaba con 1 sol, más o menos el kilo. En enero del 2021 está con 94 céntimos, más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, el camote hay que dejarlo ahí tranquilo, ¿no? No hay que producir más, hay que mantener más o menos esa oferta que está actualmente y no va a tener problemas. La cebolla roja, aquí sí hay una complicación. Miren, en octubre del 2019 la cebolla roja estaba a 63 céntimos el kilo. En enero del 2021 está un poco más de 1 sol. Es decir, la cebolla roja ha estado subiendo de precio en el último año. ¿Esto qué va a hacer? Como el precio está bueno, más de 1 sol ya es un buen precio para la cebolla, van a haber siembras en exceso de cebolla y eso va a bajar los precios para la segunda mitad del año, ¿no? O sea, la tendencia es que los precios van a estar un poco más bajos, ¿no? Probablemente regresemos a los 70 céntimos, a los 60 céntimos por kilo mayorista, ¿no? La papaya selva, también en octubre del 2019 estaba a 1 sol 14 y en enero del 2021 1 sol 63. Es decir, a lo largo del año ha estado aumentando el precio y esto va a hacer que se haya sembrado un poco más de papaya, que no es tan rápido porque es un cultivo que demora algunos meses en producir, ¿no? 1 año por lo menos, y pero se va a sembrar un poco más de papaya, ¿no? Siempre hay la limitante de la sanidad, este virus del anillo, en el caso de la papaya, no se puede sembrar mucha papaya, pero quizás la tendencia es que en 6 meses el precio empiece a bajar un poquito. El zapallo macre,
prácticamente octubre del 2019, 1.35, en enero del 2021, 1.25, más o menos está igual, se está manteniendo, ¿no? La tendencia es que ese precio se mantenga, ¿no? Que no haya más siembras, ¿no? Y no va a tener mucho problema. La leche evaporada, que es un tema apasionante en el Perú, ¿no? El precio del tarro de 410 gramos de leche evaporada en enero del 2020 ha estado 2.78, en enero del 2021 2.87, prácticamente lo mismo. Si lo comparamos con el año anterior, ha subido como 10 céntimos por tarro, no ha subido mucho, ¿no? Y este es un tema muy interesante en el caso de la leche evaporada, ¿no? Porque ustedes saben, siempre está el reclamo de los ganaderos, ¿no? Cualquiera diría que lo ve desde afuera. Bueno, hay que subirle 20 céntimos por litro al ganadero y el precio, pues, del tarro aumentará 50 céntimos, ¿no? Y será el consumidor quien ayude un poco al ganadero, ¿no? Eso no es tanto así, ¿no? Porque si el tarro sube 50 céntimos, la gente deja de comprar leche también, ¿no? Hay que recordar que la leche también tiene sus detractores, que algunos dicen que descalcifica, ¿no? Entonces, el consumo, la promoción del consumo de la leche también no es una tarea fácil, ¿no? De modo que yo sí creo que hay un espacio para mejorar el precio al consumidor de la leche, ¿no? Probablemente 3 soles 20, ¿no? Que permita subir el precio al ganadero lechero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que esto se haga, digamos, con palo y zanahoria, ¿no? Palo, oye, te obligo pues de alguna manera a comprarle al ganadero nacional con legislación, ¿no? Que la leche evaporada sea pues evitar la recombinación, sea con 100% con leche fresca de nuestros ganaderos, pero por otro lado también hay que dar algún incentivo para que no sea el consumidor quien acabe pagando ese exceso en el precio, ¿no? De alguna manera, una parte tiene que pagar el consumidor y otra parte tiene que asumirla el Estado para ayudar a estos 500.000 ganaderos lecheros que tenemos en el Perú. Y hay que tener algo en cuenta en el caso de la leche, ¿no? Si la bien, ¿no? Porque los insumos, pues, en el caso específico de la chala, el maíz, ¿no? Es un cultivo importante para los peruanos y si esto funcionaría mejor, el maíz que abastece en chala, que abastece pues a los ganaderos, tuviera más demanda, los ingresos de los agricultores mejorarían también. Por eso la leche es un producto crítico, es un producto que hay que ponerle mucha atención en nuestro país. Entonces, esto ha sido una muestra de algunos productos en el mercado nacional, ¿no? Podría ser para todos los productos, pero obviamente el tiempo no nos va a alcanzar. Pero ¿cuál es la gran conclusión, amigos? Es que necesitamos como país al menos 5 cultivos masivos rentables para el pequeño agricultor, ¿no? Porque si hay un solo cultivo, todos empiezan a sembrar ese cultivo. Si hubieran 2 cultivos, todos empiezan a sembrar esos 2 cultivos. Si hubieran 3 cultivos rentables, todos empiezan a sembrar esos 3 cultivos. Por lo menos tenemos que tener 5 cultivos rentables masivos en la pequeña agricultura, ¿no? Y eso, a mi criterio, debe ser papa, arroz, maíz, que va en relación con la leche, las menestras y la quinoa. La papa, ya lo dije, necesita un poco organizar esa oferta, evitar sobreoferta, y eso se ordena solo, ¿no? Si hubieran otros cultivos rentables, ¿no? Como la quinoa, ¿no? El 1 va relacionado con la 5, porque si la quinoa tuviera, pues, podríamos duplicar o triplicar el área de quinoa, eso va a reducir las siembras de papa y eso va a ayudar un poco a ordenar la oferta, ¿no? La papa, lo decía, requiere mejor organización. El arroz, seguir evitando el ingreso del arroz asiático y necesitamos un producto financiero para los arroceros, bajarles esos costos de financiamiento que a veces tienen con los molinos, muchas veces, o con los habilitadores. El maíz, que depende mucho de la leche, mejorando la situación del ganadero, vamos a mejorar la situación del maíz, el maíz chala, ¿no? Porque el maíz en grano pues depende del mercado internacional, pero el maíz chala depende del precio que le pagan al ganadero lechero.
Es por eso que necesitamos ahí en leche un marco de incentivos y regulación, ¿no? Palo y zanahoria ahí para que se le pague mejor a los ganaderos lecheros y esto favorezca a los productores de chala también de toda la costa peruana, ¿no? Las menestras, que es un producto muy necesario si hablamos de la lucha contra la anemia, hay que recordar la abuela, para la anemia, su menestra, su carnecita, su pescado frito, su huevito frito, es decir, proteína vegetal, proteína animal, y su ensaladita ahí, porque necesita su limón siempre, absorber el fierro vegetal, ¿no? De modo que las menestras sí son susceptibles de tener un programa de compras públicas, ¿no? Ahora que se está haciendo reglamento de este programa de compras públicas, hay que focalizar mucho en las menestras, ¿no? Hay que aprovechar este mecanismo para darle un impulso fuerte a las menestras. Si nosotros pudiéramos tener 2 veces el área de las menestras, que deben estar en cerca de 250.000 hectáreas, y podríamos llevar eso a 500.000 hectáreas, estaríamos reduciendo área de papa, estaríamos reduciendo áreas de otros productos de pan llevar, y mejorando, pues, mejorando esta matriz productiva que tenemos para que no haya sobreoferta, ¿no? O sea, si podemos, incluso sugiero yo, focalizar las compras públicas a las menestras nomás, estaríamos haciendo mucho, mucho por evitar sobreoferta en el campo. Y en el caso de la quinoa, necesitamos, y ahí yo he hecho un proyecto de ley que está en las redes, está a disposición de todos, para que en el Perú toda harina que use la industria de fideos, la industria de pan, la industria de galletas, toda la harina que usemos en casa, tenga por lo menos 3% de granos andinos. Obligando eso, que no es gran cosa, 3%, casi nada, pero haciendo esto, porque el consumo de harina es enorme en el Perú, vamos a duplicar o triplicar el área de quinoa que tenemos, ¿no? Haciendo eso, vamos a reducir enormemente la oferta de papa, y eso es un poco que va a ayudar a regular la sobreoferta, ¿no? Por eso, yo sugiero esta matriz de 5 productos. En caso de maíz, va en conjunto con la leche, que hay que ponerle mucha atención. Si resolvemos el problema de estos 5 productos, tenemos el 90% del problema resuelto, porque los demás cultivos ya se resuelven de manera espontánea, ¿no? Ya se arregla un poco la matriz productiva del país, ¿no? Orientada al mercado nacional. ¿Qué impacto ha tenido el COVID en la demanda? ¿No? Vamos a analizar todo lo que ha ingresado al mercado mayorista de Lima, ¿no? Mercado mayorista de Santa Anita. Ustedes saben que la cuarentena empezó rígida el 16 de marzo, ¿no? Ahí hemos escogido el 17 de marzo, que está resaltado en amarillo, porque fue un martes, ¿no? Un martes es un día normal, digamos, para medir el abastecimiento. Ese martes, ya en cuarentena, miren, entraron cerca de 9.000 toneladas al mercado mayorista. El martes del año anterior entraron 6.800 toneladas. Es decir, en cuarentena inclusive entró más producto al mercado de Santa Anita, ¿no? Es decir, si vamos al martes del mes anterior, fueron 7.800 toneladas, y si vamos al martes del mes siguiente, fueron 9.300 toneladas, ¿no? La última línea te dice que más o menos el año del COVID, que ha sido el año que pasó, en promedio, los martes al mercado de Santa Anita ha entrado 7.300 toneladas, y el año anterior, sin cuarentena, sin COVID, entraron 6.400 toneladas. Es decir, con cuarentena hemos comido incluso más los peruanos en cuanto a productos del campo, ¿no? Ya, esos economistas que dicen que en cuarentena la demanda se contrae, que disminuye, no hay que creerla a pie juntillas, ¿no? El abastecimiento aumenta más bien cuando estamos en cuarentena, y este efecto de tener limitados a los restaurantes disminuye en algunos casos, ¿no? En algunos casos tiene impacto sobre el pollo o tiene impacto sobre la papa amarilla, pero es muy puntual. En líneas generales, los ingresos al mercado mayorista han aumentado en estas semanas de cuarentena versus los años donde no teníamos COVID. En cuanto a lo internacional que corresponde a la pequeña agricultura o agricultura familiar, ¿no?
¿Qué pasa con la quinoa, amigos? Enero del 2020, el precio promedio de exportación de la quinoa fue de 2,60 soles. Febrero del 2020 ha ido cayendo, 2,57. Marzo se mantuvo, abril subió un poco, mayo subió un poco, junio empezó a bajar, julio bajó un poquito más, agosto bajó mucho más, septiembre siguió bajando, octubre se recuperó un poco, noviembre bajó y diciembre estamos en 2,33. Si comparamos eso con respecto al año anterior, vamos a ver que los precios del 2020 de la quinoa han disminuido con respecto al 2019. Esto es evidencia, y todo está relacionado, del precio bajo de la papa. El precio de la papa está bajo, la gente empieza a sembrar más quinoa, empezamos a exportar más quinoa, el precio de exportación empieza a bajar y el precio en chacra para el productor va a bajar también, ¿no? Y inclusive la última mitad del 2020, ¿no? Hemos sembrado más quinoa que la campaña anterior, de modo que este precio de exportación va a seguir bajando. Es por eso que yo hace algunos meses alerté, cuidado, en abril de este año ya vamos a ver que el precio de la quinoa en chacra va a bajar de manera importante y eso va a golpear mucho al agricultor porque vamos a tener un escenario donde la quinoa en chacra va a estar en precio bajo y la papa en chacra va a estar en precio bajo. Eso es destructivo para la región andina, ¿no? Esto debería ser alertas, alarmas en cuanto a política pública y no lo está haciendo porque no estamos mirando los mercados. La importación de maíz amarillo. Enero del 2020, el precio ha estado en 1,19, 119 dólares por tonelada, y en diciembre del 2020, 248 dólares por tonelada. Es decir, en un año, el maíz ha subido 2 veces, ¿no? Y eso va a seguir subiendo. Las materias primas agrícolas, como maíz, como soya, como trigo, están subiendo de precio, ¿no? Y eso va a complicar en buena parte a los productores lecheros, ¿no? Porque el maíz le sube, la torta de soya también le va a subir y eso va a complicar, ¿no? Y eso obliga a mirar con urgencia el tema del precio que le estamos dando al ganadero lechero. No como exigencia a la empresa de págale más, sino cómo vemos qué incentivos le damos a esta industria lechera para que de alguna manera mejoren los precios al ganadero y de alguna manera las inversiones, pues, y las empresas no se vean afectadas en cuanto a su competitividad, ¿no? Eso es importante verlo, es importante discutirlo, requiere, pues, tomar medidas muy especializadas, pero muy necesarias, porque, lo repito, el campo está golpeándose tremendamente y esa sobreoferta va a seguir y cada año la situación va a estar peor. La exportación de palta, que los amigos de CEDIR me pidieron hablar un poco de palta por sus productores de Nepeña, de palta y mango, ¿no? En realidad, la palta, pues, la industria de la palta depende del mercado internacional, estamos hablando de palta Hass principalmente, ¿no? Tradicionalmente, lo que sabíamos todos es que si cosechas en enero o febrero, o en octubre, noviembre y diciembre vas a tener precios espectaculares por encima de 5 soles en chacra, y eso, 7 soles en chacra sin problema. Eso está cambiando, amigos. Ya la nueva oferta que se viene en los años siguientes de Colombia, o la nueva oferta de países africanos, va a hacer que esas oportunidades de enero, diciembre, octubre, noviembre, ya van a ir desapareciendo en el tiempo, ¿no? Todavía vamos a tener unos 3 años de esas ventanitas interesantes, ¿no? Si Nepeña pues sale con palta Hass en febrero o en marzo, todavía tienes precios mucho más interesantes que el pico de Perú, pues que es de junio, julio, ¿no? O sea, siempre va a ser conveniente adelantarse, si hablamos de las partes altas de Nepeña, la parte yendo para allá, para los Andes, ¿no? Si podemos seguir saliendo en noviembre, diciembre, hay que mantenerlo y sostenerlo, pero no hay que creer que esos precios se van a mantener muchos años, ¿no? En 4 o 5 años esos precios se van a homologar ya
a los precios que tiene la costa, ¿no? Y hay que pensar en cómo vamos mejorando productividad, ahí sí, ¿no? Porque tenemos tiempo, ahí tenemos 3, 4 años para irnos ajustando, mejorar productividad, por eso es muy importante el trabajo de asistencia técnica que puede seguir haciendo CEDIR, ¿no? Y hay que ver cómo seguimos creciendo, ¿no? Las zonas productivas de la región andina tienen que tener oferta para que la industria de palta, ¿no? Porque la palta pues se exporta como fresco y también palta congelada o palta en puré, la industria de palta entre a comprar a sus zonas, ¿no? Entre la misma industria, no los acopiadores que nos tienen acostumbrados, sino la misma industria, y eso se va a lograr pues si en tu zona crecen las áreas sembradas, ¿no? Si tienes más oferta, vas a captar el interés de las empresas grandes y eso va a beneficiar la situación en cuanto a precios. El mango, amigos, que ha sido un dolor de cabeza tremendo. Ahora tenemos esta herramienta importante que es el reporte del National Mango Board, ¿no? Que agrupa a todos los importadores de mango de Estados Unidos, que nos dice de manera con mayor precisión cuál es la cosecha semanal que se está dando en los países productores de mango. En este caso, lo que importa la temporada de Perú, que se cruza en parte con México y parte con Guatemala que está creciendo en cuanto a mango. Nos dice, por ejemplo, que en las últimas semanas hemos estado con 2 millones de cajas. Estas son cajas de 4 kilos, esto es más o menos 400 contenedores, 2 millones de cajas son 400 contenedores, que es lo que ha estado saliendo. Pero miren el reporte, dicen que a partir del 13 de febrero ya los envíos de Perú van a disminuir y México todavía no va a tener salidas de Kent, ¿no? Entonces, los productores de Nepeña tienen una ventanita ahí del 20 de febrero al 20 de marzo, más o menos, para salir. Es su ventana ideal. Si salen después del 20 de marzo, ya olvídense, ya van a tener precios como los precios de Piura. Pero si salen entre el 20 de febrero y 20 de marzo, es su ventanita ideal para salir este año. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A veces se cree, pues, que mientras más me retraso, es mejor, ¿no? Pero si México empieza con su candy, empieza con fuerza, como lo dice este reporte, a partir del 20 de marzo, la situación se va a complicar para esa fecha. Entonces recuerden, del 20 de febrero al 20 de marzo es la mejor época para salir en cuanto al mango Kent. Bueno, amigos, llegamos al fin de la presentación, cumpliendo el tiempo reglamentario. Y quedo pues aquí para las preguntas, de ser el caso, responder cualquier inquietud. Les agradezco mucho su atención. Siempre es un gusto hablar de la pequeña agricultura. Es un tema muy complicado, es un tema bastante difícil, ¿no? Yo siempre he dicho, un ministro de Agricultura tiene que ser un 25% agrónomo, un 25% agrícola, un 25% economista y un 25% marquetero. Porque si solo eres agrónomo, vas a estar pensando pues en el manejo integrado de plagas, vas a estar pensando en las semillas, ¿no? Vas a estar pensando en las labores culturales. Si solo eres agrícola, vas a estar pensando en el riego, en el cemento, solo en el agua, o en la mecanización. Si solo eres economista, vas a decir que la pequeña agricultura no es viable, que acá lo único viable es la agroexportación o las empresas grandes y los demás no existe. Y si eres marquetero, te la vas a pasar promoviendo el cultivo de frutas y verduras y la gente sigue comiendo su hamburguesa, ¿no? De modo que hay que tener un poco esa combinación de esas capacidades para entender a la pequeña agricultura peruana, que es bastante compleja, es bastante difícil de entenderla. Mucha gente no entiende cómo es que si los precios están bajos, la gente sigue sembrando y sigue sembrando más. Eso no se entiende mucho, eso requeriría otro seminario virtual un poco para explicarlo, pero hay muchas cosas que no se entienden a la primera, ¿no? Hay que escarbar mucho, pero la pequeña agricultura es un tema apasionante, es un tema que tiene muchísimo futuro. Yo soy un convencido del futuro de la pequeña agricultura, ¿no? Soy un convencido del potencial que tiene el Perú para tener una oferta gourmet, una oferta de alto valor, relacionado a eso, una industria alimentaria más saludable, que aproveche nuestros insumos maravillosos. Potencial tenemos muchísimo, pero también necesitamos muchísimo trabajo, necesitamos pues un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, comprendernos más, necesitamos pelear menos
y el futuro nos será grande para todos, ¿no? Muchísimas gracias, amigos de CEDIR, por esta oportunidad y quedo pues a la disposición para ver si hay alguna consulta. Gracias. Ingeniero Ángel Manero Campos, gracias por participar, gracias por toda la información que esta tarde está compartiendo con nosotros en este webinar sobre agricultura familiar, tendencias de mercado. Les comento, amigos, que ustedes tienen la oportunidad de formular todas las preguntas que quieran para que el ingeniero Ángel Manero Campos pueda resolver sus inquietudes. Les recuerdo que el ingeniero Ángel Manero Campos es ingeniero agroindustrial con maestría en administración de negocios, ha sido gerente de operaciones en Sansai Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de Sierra Exportadora, director nacional agrícola del Minagri y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros y claro, vamos ya con la rueda de preguntas. Tenemos la primera pregunta, ingeniero, y es la siguiente. A ver, por aquí. Dice, ¿cómo podría un agricultor, un productor, conocer las tendencias de precios en chacra antes de la siembra? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque para saber la respuesta necesitamos tener información casi exacta de todas las siembras que se están haciendo en el Perú. Por eso el Ministerio de Agricultura tiene un piloto de plan de cultivo que busca que el agricultor, pues, meses antes de sembrar, registre lo que va a sembrar. Y una vez que siembra, también confirme ese dato. Si eso lo podemos tener en tiempo real, en línea, y lo procesamos, podríamos tener reportes exactos de cómo va a estar la cosecha en cada mes, o incluso en algunas veces por semanas. Esto nos va a permitir hacer modelos de estimación de tendencia de precios, ¿no? Pero si no tenemos esa herramienta, no tenemos la información, y a veces nos sorprende que la costa se juntó con la sierra, o a veces nos sorprende el área de arroz que se nos vino encima en la costa norte, o nos sorprende el área de maíz que se ha hecho en San Martín, o nos sorprende la quinoa que se ha sembrado en Puno, y nos seguimos sorprendiendo porque no tenemos información, no podemos darle la respuesta a esta pregunta, ¿no? Ahí se necesita un sistema de información fuerte, repito, el plan de cultivo, que está trabajando el Ministerio de Agricultura, ya tiene que pasar de la fase piloto ya a una implementación en todo el país, y para eso hay que darle importancia a este tema de los mercados, porque, como les digo, de nada sirve el agua, de nada sirve el financiamiento, de nada sirve la maquinaria, la productividad, si tenemos sobreoferta y el precio está al suelo, que hace imposible que así seas el productor con mayor tecnología, mayor financiamiento y mayor productividad, ganes plata, ¿no? Entonces la sobreoferta es lo más destructivo que puede haber y para eso necesitamos un sistema de información que funcione. Perfecto, muy bien, ingeniero, gracias. La segunda pregunta, ingeniero Ángel Manero. A pesar de la pandemia, los productores siguen generando una sobreoferta en sus cultivos. ¿Cuál sería la solución para que haya un crecimiento de la agricultura familiar? Y eso precisamente era un tema de la presentación, una lámina, ¿no? Necesitamos mejorarle los mercados, ¿no? Es complicado que le vayamos a mejorar los mercados a esos 23 cultivos transitorios, por ejemplo, del reporte del ministerio. Pero yo decía, por estrategia, hay que concentrarnos en 5 productos. En papa, en menestras, en maíz, que va relacionado con la leche, en el arroz y en la quinoa. Hagamos que esos 5 productos sean rentables con los diferentes mecanismos que allí les propuse, y entonces que la gente siembre esos cultivos en la cantidad necesaria, con información, obviamente, con información apropiada, y teniendo con esos 5 cultivos ocupado el 50 o el 60% de la superficie bajo riego que tenemos, en el otro 40% ya pueden entrar los 18 cultivos, ¿no? Y esos 18 cultivos nunca van a generar sobreoferta porque ya el área va a ser menor. Entonces, si tenemos 5 cultivos masivos, rentables, se nos resuelve el problema, ¿no? Entonces, de modo que hay que ver cómo podemos ser un poco creativos, y hay que decirlo así, ¿no? Porque a veces
se critica la creatividad desde el punto de vista de política pública, pero el agro es así, el agro es un sector donde se ha necesitado creatividad en diferentes países, en Estados Unidos para poner ciertos subsidios, en Canadá para organizar la oferta, en Europa para promover la asociatividad o los incentivos que ellos tienen, en el Asia para cuidar a sus productores, en la misma China. O sea, se ha necesitado creatividad en la política pública para hacer que el campo camine, porque si el campo está pobre, señores, ese es un caos social duro para nosotros, ¿no? Porque ya conocemos el impacto de la migración desordenada, ya conocemos lo que causa el abandono del campo en nuestro país y tener activos valiosos, porque la tierra y el clima sigue siendo un activo valioso y el agua, ¿no? Tenemos que aprovecharlos. De modo que sí necesitamos política pública y no necesariamente presupuesto, ¿no? Sino un Estado fuerte que organice, que dirija, que lidere. Eso es importantísimo. En la mayoría de los casos no se necesita presupuesto, pero sí un Estado fuerte, que sea el capitán, que sea el líder de este ordenamiento, ¿no? Bien, amigos, hoy nos está acompañando el ingeniero Ángel Manero Campos, ingeniero agroindustrial con maestría en administración de negocios. Ha sido gerente de operaciones en Sunshine Export, director del Banco Agropecuario, director de promoción de negocios de Sierra Exportadora, director nacional agrícola del Minagri y actual consultor senior en desarrollo productivo y negocios agrarios. Vamos ya con la siguiente pregunta, ingeniero. ¿Por qué no se promueve una asociación pública-privada que permita formar empresas agroexportadoras? No, eso es un poco complicado, ya que el Estado participe societariamente de una empresa exportadora, pero yo sí creo que el Estado tiene que generar incentivos para que los pequeños se asocien y puedan generar sin problema empresas exportadoras, ¿no? Pero eso pasa por varias cosas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de mejorar asociatividad, en este año, ¿qué pasó? 2020, ¿no? Yo como Estado voy a promover la asociatividad en papa, voy a conversar con los paperos y nadie quiere saber de nada con esos precios de la papa, están de mal humor, no quieren saber nada de asociarse, ni del Estado, ni de esas cosas. Los precios bajos siempre complican la asociatividad, ¿no? No es sostenible promover asociatividad con precios bajos. Tenemos que mejorar, ordenar este problema de los precios de la sobreoferta para empezar a promover la asociatividad. Y claro, si la papa está a $1.30 y yo visito pues a los productores de papa que están recibiendo $1.30 en Chacra, están felices. Señores, veamos un plan de negocio para poner una planta de alcohol y vendámosle alcohol a los hospitales que necesitan para el COVID, para lo que sea. Ellos van a tener muchos oídos a escuchar la propuesta. Pero si están ganando plata, si la situación fuera más llevable desde el punto de vista social, y eso depende mucho de los ingresos y de la calidad de vida que están teniendo ahora. Si como Estado quiero promover productividad cuando hay crisis, cuando hay caos, cuando hay problemas de precios, eso es bien complicado. Bien, correcto, ingeniero. Ingeniero Ángel Manero, nos preguntan, en lugar de la producción de papa, ¿qué otras opciones de negocio rentable deben tener los productores de nuestra serranía? Claro, la papa tiene dos centros de producción, la sierra y la costa. La costa no debería producir papa, la costa debería ser nuestra franja exportadora, ¿no? La costa debería estar orientada a la exportación y no competir con la sierra en cuanto a papa, ¿no? Si eso lo resolvemos en unos 10 o 15 años sería ideal, ¿no? Aunque eso va a estar difícil, ¿no? Pero eso nos lleva a una reflexión también. Mientras mejor le vaya a la costa, mejor le vaya a la sierra, porque si la costa fuera toda la costa central, fuera cítricos, digamos, que tiene un potencial enorme, ¿no? Y dejáramos de producir papa en la costa central, el precio de la papa estuviera pues el doble en Chacra, ¿no? Entonces, si la costa no compitiera con la sierra, sería lo ideal, ¿no? Entonces, hay que pensar
en qué cultivos entran a promover en la costa. Por eso yo decía menestras, por eso decía el maíz chala, es importantísimo para evitar, pues, sobre siembras de papa en costa. Y en la misma sierra es difícil encontrarle sustitutos a la papa. En las zonas de producción de papa es difícil sembrar otras cosas, salvo pues que sea o yucos, que no es negocio, o parcialmente quinoa, ¿no? Quinoa sí se puede sembrar, pero también el mercado de la quinoa, el mercado internacional no es tan grande. El Perú exporta 140, 150 millones en quinoa y no puede exportar más porque el mercado no es tan grande, ¿no? Ojalá que le metamos más promoción y le metamos más punche a este programa de los superalimentos, pero todavía no es tan grande. O sea, no es que podamos sembrar 50.000 nuevas hectáreas de quinoa y dejar de sembrar 50.000 hectáreas de papa, ¿no? Eso no se puede hacer en un momento u otro. Se puede hacer con esta propuesta que les digo, que obliguemos pues que el 3% de la harina que usemos en la industria y que usemos en las casas sea con 3% de harina de granos andinos. Allí sí podríamos aumentar áreas de quinoa porque ya tendríamos un comprador industrial, ¿no? Otro canal de comercialización. Entonces, la papa es un tema complicado, pero es un tema que sí tiene alternativa de solución. Correcto, ingeniero. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos incrementar la demanda en un 24% para poder llegar al óptimo precio? Eso es bien difícil, ¿no? Eso es bien difícil. Para empezar, la papa no se puede exportar en fresco por todas las plagas que tiene, ¿no? La sanidad, es imposible pensar que pueda exportar papa, ¿no? Porque si se pudiera, yo le mandaría ese 24% de papa a Brasil y ya solucionamos el problema, pero no puede entrar esa papa en fresco, ¿no? Podríamos pensar en que el Perú podría ser un exportador mundial de papa precocida congelada o prefrita congelada. También es cierto, pero eso requiere un poco de tecnología porque necesitamos tener la productividad apropiada, el costo de producción apropiado, y necesitamos pues que las empresas entren al negocio, ¿no? Eso podría ser una opción, pero es una opción que va a tomar su tiempo. Yo estoy seguro que se va a dar. Yo estoy seguro que Perú en 10 o 15 años va a ser un exportador mundial de papa prefrita congelada, acuérdense de eso. Pero va a requerir algunos años. ¿Ya? En este momento, aumentar, digamos, buscarle un nuevo mercado a ese 24% que podría darse en los próximos 5 años es complicado. Por eso yo decía, tenemos que pensar en organización, que esos paperos busquen un destino para ese 24%, sea alcohol, o sea producir compost, o sea producir almidón, ¿no? Que esa papa se entregue sin precio, regalada al gremio, ¿no? Y ya el gremio, pues, produciendo su alcohol, su almidón, ya rentabilizará eso, pero eso ayudaría, pues, a aumentar enormemente el precio en chacra para el productor y eso lo beneficiaría bastante, ¿no? Correcto. Bien, ustedes amigos, ya saben, pueden participar con sus preguntas. Hoy nos está acompañando el ingeniero Ángel Manero Campos, ingeniero agroindustrial con maestría en administración de negocios. Continuamos con la siguiente pregunta, ingeniero Ángel Manero. Dice, ¿el cultivo de palma aceitera es rentable? El cultivo de palma, a ver, yo he analizado el cultivo de palma, ¿no? El problema está que en el papel, ¿no? Es rentable, pero cuando uno visita a los productores de palma, para empezar, no llegan a esa productividad, se demoran más en cuanto al tiempo en alcanzar una producción comercial, ¿no? A veces tienen problemas de venta, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Que en la década anterior, más o menos en el año 2008, salió un reglamento de los biocombustibles, ¿no? Que obligaba a que el diésel que le echas a tu carro o a tu camión tenga 5%, en este momento 5% de biodiesel, ¿no? Para producir biodiesel, tú puedes usar el aceite de palma, puedes usar el aceite de soya, cualquier aceite,
¿no? Pero la idea era darle un mercado a esos productores de palma de nuestra Amazonía, ¿no? Que le vendan pues a Petroperú su biodiesel de palma y con eso tener un mercado que haga más rentables sus operaciones. El problema que tenemos en el Perú es que las empresas de combustibles importan el biodiesel, subsidiado en algunos casos, lo han estado importando de Estados Unidos o de Argentina, y no lo han estado comprando nuestros productores nacionales, ¿no? Eso hay que corregirlo, eso es importantísimo, y yo creo que haciendo ello vamos a mejorar enormemente la situación de los productores de palma, buscando también, pues, un poco focalizar este cultivo, ¿no? El Perú no puede darse el lujo de pasar de las 100.000 hectáreas de palma aceitera porque también vamos a tener problemas de deforestación. Yo creo que si nos mantenemos ahí, le ponemos un tope a tener unas 100.000 hectáreas de palma aceitera y le aseguramos de alguna manera el mercado con este canal de venta que sería el biodiesel, vamos a hacer mucho allí, ¿no? Y nótese que yo digo, sin vergüenza, asegurar el mercado o ayudarlos o facilitar, porque así es la agricultura en el mundo, todos los países hacen eso y nosotros somos los únicos que se ve como una mala palabra, decir vamos a ayudar a los agricultores, vamos a mejorar sus precios, vamos a ordenar la oferta. Somos el único país donde aquí la prensa ve muchas veces como mala palabra hacer esto, cuando todo el mundo lo hace, amigos. Bien, ingeniero, tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿por qué los gobiernos de turno desestiman a los agricultores sin respaldo en los precios? Bueno, lo que pasa es que es fácil gobernar con los precios bajos. Imagínense un gobierno que le sube el pollo, le sube la papa, le sube el arroz, le sube la cebolla, le sube el limón. Ese gobierno se vuelve un poco ingobernable, ¿no? Se asustan mucho cuando suben los precios del campo. Es por eso también que sugerimos que cuando pensemos en mejoras de los precios del campo, esto no puede ser de manera abrupta, de un año para otro, ¿no? Tenemos que ver ciclos de 5 años para pensar en ir mejorando los precios de a pocos. No porque se asustan, pues, se asusta el Ministerio de Economía, se asusta el presidente, ¿no? Dicen inflación alimentaria, que es difícil que haya inflación por subida de alimentos, eso es un mito, ¿no? Pero la prensa los golpea siempre cuando suben los precios, ¿no? De modo que eso hay que empezar a manejarlo, hay que hacer estrategia de medios para que los medios, pues, sube el pollo, sube el limón, sube el tomate, ¿no? Y como alerta, como alarma, ¿no? Cuando en realidad eso es, oye, qué bien que esté mejorando el precio para los productores nacionales. Esa es la noticia correcta. Qué bueno que estemos mejorando el precio para nuestros productores. Esa es la noticia apropiada y es el enfoque que los medios le tienen que dar. No la alarma, no el susto, no lo que se viene dando actualmente, ¿no? Correcto, ingeniero Ángel Manero Campos. Pregunta de parte de todos los participantes, dice, el precio de la leche en Pampa de Anta, en Cusco, es de $1 el litro para el productor. ¿Cómo podemos incrementar el precio en este sector, por ejemplo? Bueno, lo que decía, ¿no? Tenemos que regular definitivamente la leche, que sea como en Estados Unidos, como en Colombia, como en Puerto Rico, donde la leche evaporada es 100% leche fresca. No se permite la adición de leche en polvo a la leche evaporada, ¿no? Haciendo eso, vamos a mejorar el precio al ganadero. Probablemente sean 20 céntimos, ¿no? Por litro. 20 céntimos es un montón, ¿no? Pero obviamente tampoco podemos hacer esto elevando mucho los precios al consumidor, porque el consumidor va a dejar de comprar la leche y esto al final va a ser contraproducente, ¿no? Hay que hacerlo gradualmente, donde una parte de ese adicional que se le paga al ganadero lo asuma el consumidor, pero una parte también lo asuma el Estado en un mecanismo de reducción de impuestos probablemente, ¿no? Quizás viendo lo del impuesto selectivo al consumo que gastan estas industrias, ¿no? Pero hay que ver la forma, cómo ese excedente que se le paga al agricultor no llegue directamente al consumidor, porque eso también va a ser contraproducente, ¿no?
Ingeniero, ¿y cuál es el problema principal de la agricultura familiar para ingresar al mercado nacional? Sin duda los precios, ¿no? Y que tiene relación a lo que decíamos, que es la sobreoferta, ¿no? Imagínese usted si el precio de la papa estuviera por lo menos un sol en chacra, hasta el más chiquito comunero que vende su papa a 3.800 metros se beneficia. Le va a llegar sí o sí ese beneficio, ¿no? No se va a quedar tanto en la cadena de intermediación. Si mejoran los precios, se beneficia hasta el último productor del territorio nacional. Y eso es un poco la mirada que debemos de tener desde política pública, ¿no? De nada vale dar más financiamiento, hacer más proyectos de irrigación, asegurar el agua, pues, y los precios. Si eso va a hacer que se produzca más y al producirse más el precio va a bajar aún más, ¿no? ¿De qué sirve, pues? ¿No? Tenemos que tener una mirada integral de lo que es la pequeña agricultura en el país. Correcto. Y, ingeniero, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué políticas de Estado se pueden dar para la agricultura familiar en la sierra, sabiendo las limitaciones que tienen los productores? Bueno, en la sierra un poco más de lo que decíamos, ¿no? Primero, que la costa compita menos por la papa, ¿no? Lo otro, los granos andinos, tenemos que dinamizar el mercado de los granos andinos, ahí sí, y digo, obligando a la industria que use un 3% de granos andinos en todas las harinas que se usan en el Perú, ¿no? Con papa y con quinoa y con leche, ¿no? Porque la sierra pues tiene una vocación ganadera enorme. Si mejoráramos los precios de la leche, habremos hecho una revolución en toda la región andina solo mejorando los mercados. Ya lo demás va a ser consecuencia de, ¿no? Ya se hacen pastos mejorados, las lomas están verdes, ya pues justifica hacer las obras de irrigación, ¿no? Para sembrar más. Ya es un círculo virtuoso. Ya como tiene más producción, ya justifica hacerle la carretera, de modo que todo se vuelve positivo, ¿no? ¿Y esto dónde empieza? Empieza con los mercados. Y puntualmente en la sierra, 3 cosas: papa, quinoa y leche. Empezando con esas 3 cosas, habremos hecho una revolución en la sierra de manera importante. Bien, amigos, y a través de las diferentes plataformas de seguir, hoy estamos desarrollando el webinar Agricultura Familiar, Tendencias de Mercado, y nos está acompañando el ingeniero Ángel Manero Campos. Estamos ya en el bloque de preguntas. Ingeniero Ángel Manero, ¿cuántas hectáreas deberían sembrarse de arroz y papa para evitar la sobreoferta? Bueno, esa respuesta es un poco complicada responderla porque hay hectáreas, en caso de papa, de autoconsumo, ¿no? Pero en el caso de papa puntualmente, yo, como decía, sobre una campaña normal hay que disminuir el 24%, ¿no? Esa es un poco la medida. Y en cuanto al arroz, sí, no tenemos problema. El arroz podemos seguir aumentando, inclusive un poco las hectáreas de arroz y no van a tener muchos problemas de baja de precios, ¿no? Porque todavía somos importadores de arroz. Todavía hay un espacio ahí para aumentar la producción de arroz, siempre que mantengamos este impedimento a que entre arroz asiático, que es importante, ¿no? Que ayuda un poco a regular el precio aquí, ¿no? De modo que en el arroz no hay mucho problema. Ingeniero, ¿y por qué hay mucha importación de maíz amarillo duro? ¿Por qué se da? Simplemente porque es barato, ¿no? Antes había pues lo que era la franja de precios, que de alguna manera protegía al productor nacional. La franja de precios prácticamente se ha eliminado. El maíz amarillo duro ya entra sin pagar, bueno, pagando un poquito, ¿no? Pagando casi nada, ¿no? Y es barato, ¿no? Porque otros países pues son especialistas en producir maíz a grandes cantidades, 100% mecanizados, son altamente competitivos produciendo maíz y nos llega a nosotros el maíz importado a $250 la tonelada. Eso hace que el precio en chacra sea 80, 90 céntimos más o menos, ¿no?
es barato de alguna manera, ¿no? Porque el precio ideal para el maíz, para un productor nacional, debería ser entre $1 y $1.20. Pero si el precio de importación está barato, pues las avícolas, la industria prefiere importar maíz, ¿no? Y estamos importando cerca de 4 millones de toneladas. Es una cantidad enorme, 4 millones de toneladas de maíz. Esos son 400.000 hectáreas de maíz, es más o menos lo que importamos. Es un montón, ¿no? Obviamente sería maravilloso que esas 400.000 hectáreas las sembráramos en Perú y nosotros venderle las avícolas y a la industria. Pero a ese nivel de precios que está en el mercado internacional, no nos conviene pues producir maíz actualmente, ¿no? Salvo ahora en estos meses que está subiendo, ¿no? Es por eso que ahora que hay agua en toda la costa norte se va a sembrar más maíz y creo que ahí le va a ir un poco bien a los maiceros. Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted, ingeniero Ángel Manero, la tendencia de los precios de la maca en Junín para este año, por ejemplo? Perdón, de la maca. Ajá, de la maca. Sí. La verdad que no sabría responder esa pregunta porque no sé cómo está la siembra de maca actualmente, ¿no? Ustedes saben que la maca pues tuvo sus años de gloria ya por el 2015, 2014, cuando venían los chinos y compraban todo el producto y la maca llegó hasta los 80 soles el kilo en chacra, unos precios increíbles, y de ahí se cayó dramáticamente, ¿no? No sé cómo están las siembras, ¿no? Porque la maca no es una información que esté así muy a la mano, ¿no? Son siembras muy focalizadas. Y, y yo creo que se nos pasó un poco con respecto del COVID, promocionar un poco la maca, ¿no? Porque ustedes saben que hace muchos años se promovía la maca por unas propiedades un poco exageradas, vinculándolos a la connotación sexual, ¿no? Pero digamos, esa fue un poco una mala publicidad, ¿no? Porque la maca es un productazo, es un superalimento que tiene 3 propiedades importantísimas. Uno es la energía física o mental que nos da. El otro es que es buena para la piel porque es un producto que está acostumbrado a la radiación, 4.000 metros de altura, bueno para la piel. Y el otro es que, y hay estudios científicos que lo demuestran, que la maca refuerza nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y ahora, pues, que está de moda, pues, esta lucha frente al COVID, donde nuestro organismo se enfrenta, pues, a la invasión del virus, creo que se nos pasó ahí posicionar mejor la maca, ¿no? Y obviamente si hubiéramos hecho ese trabajo de promoción, el consumo hubiera aumentado y los precios hubieran mejorado. La verdad, no sé cómo van a estar los precios, no sé cómo está la oferta actualmente, no le podría responder en este momento. Pero si me escriben, ahí está mi correo, amanero@agro.p, y en un día podría tenerle la respuesta. Perfecto, muy bien. Y ustedes también, amigos, que todavía nos están acompañando a través de las diferentes plataformas, si desean hacer alguna pregunta para el ingeniero Ángel Manero Campos, pueden también comunicarse con nosotros a través del 944-956716. Podemos conversar en vivo y en directo y usted pueda formular su pregunta. Mientras tanto, vamos respondiendo a quienes están participando a través de la plataforma de Facebook Live. Siguiente pregunta, ingeniero. En su experiencia, ¿qué propone para que el agricultor tenga mejores precios en la venta de sus productos? Bueno, eso es un poco, fue todo el tema de la presentación, ¿no? Necesitamos ordenar los mercados y ese ordenamiento necesita, pues, acciones desde los privados y muchas acciones desde el sector público también, ¿no? Ordenando los mercados, promoviendo de manera fuerte esta matriz de 5 productos que le decía, de papa, de arroz, de menestra, de quinoa y de maíz, leche. Promoviendo estos 5 productos vamos a ordenar muchísimo lo que es o evitar que nos llegue esta sobreoferta que destruye mucho los precios para varios productos. Recordar ese cuadro donde le mostraba que prácticamente tenemos los mismos precios que el año 1997, tenemos los mismos precios de hace más de 20 años, cuando el salario mínimo ha crecido más de 3 veces, ¿no? Eso es complicado para cualquier actividad, ¿no?
Si no te han mejorado tus precios en más de 20 años, pues ¿quién va a soportar eso, no? Y el campo lo está soportando, el campo está subsidiando a la ciudad con precios bajos, y eso pues no es tan bueno para el país, ¿no? Necesitamos mejorar precios, necesitamos una papa, ¿no? Que el consumidor pues se ajuste un poquito, ¿no? Que pague sus 2 soles por kilo, de manera que el productor reciba por lo menos 1 sol en chacra, ¿no? Y cosas así. Y ese análisis para cada producto, como un poco lo hemos explicado en la presentación, ¿no? Entonces, los precios juegan un papel importantísimo, ¿no? La productividad también es importante, pero hay que empezar por el tema de ordenamiento de mercados. Hay que empezar por el tema de evitar sobreoferta y a partir de ahí, unos mercados más ordenados, sabiendo después que si produzco más y tengo mejor productividad voy a ganar aún más plata, entonces ahí hay que promover la productividad, ¿no? No antes cuando hay sobreoferta y los precios están deprimidos. Ahí, ¿de qué te sirve promover productividad? Lo que vas a hacer es perder más plata nomás, ¿no? Básicamente eso. Ingeniero, ¿y qué herramientas recomienda usted al agricultor para que no haya una baja de precios por los intermediarios? A ver, es una pregunta un poco complicada. Los intermediarios son necesarios, siempre, ¿no? Porque un pequeño productor que tiene media, 1 o 2 hectáreas, es imposible que se vincule directamente a los mercados mayoristas, ¿no? Es imposible. Lo que debemos evitar es que haya la intermediación que no genera valor. Es decir, a veces hay un acopiador que le vende a otro acopiador. A veces hay un mayorista local que le vende a un mayorista zonal, ¿no? Simplemente pasa el producto de mano en mano y ahí van ganando una comisión. Esa es la intermediación que hace daño, la intermediación que no genera valor, ¿no? Pero un acopiador o un mayorista que consolida el producto y al hacer esa consolidación puede hacer que lleguemos a un mercado más grande, eso sí ayuda, eso sí genera valor. Lo que hay que evitar es la intermediación que no genera valor, eso es que ganan plata pasándose el producto de mano en mano nomás, eso sí hay que evitarlo. Por eso se dice acortar la cadena de intermediación, no desaparecer la cadena de intermediación que siempre va a haber, sino que hay que acortarla. Correcto, muy bien, gracias, ingeniero. Y en el caso, por ejemplo, ingeniero, nos preguntan, en el caso del camote, ¿tiene potencial de exportación? Sí. El camote, ustedes habrán visto unas variedades de pulpa naranja, ¿no? Porque el camote tradicionalmente nosotros conocemos el camote amarillo y el morado. Hay unas variedades de tipo, de color un poco naranja, ¿no? El INIA incluso ha desarrollado unas variedades que la ha llamado INIA no sé qué número. Ese es tipo Burgard, el camote francés, ¿no? Que es un camote que tiene mucho potencial, pero hay que exportarlo pelado, cortado y congelado, ¿no? Hay que exportarlo en trozos congelados, ¿no? Pero es un producto que para su procesamiento industrial no debe tener muchos hoyos y debe tener una forma alargada, ¿no? Es un producto que debe hacerse principalmente en arena, ¿no? Es decir, obviamente, repito, tenemos potencial para exportar camote pelado, cortado, congelado, pero va a ser un proceso un poco lento, ¿no? Porque la industria se tiene que adecuar y actualmente hay mejores alternativas que exportar camote, pero también la industria exportadora peruana ya se está golpeando, ya estamos viendo que los arándanos pues ya en cuanto a precios están bajando, que los espárragos en cuanto a precios están bajando, que la palta ya está empezando a saturarse también y que muchos productos están llegando a su nivel ya de saturación. Entonces, ahí los agroexportadores peruanos van a empezar a ver nuevas alternativas y ahí vamos a rescatar el camote, que es una opción, la papa precocida o prefrita congelada también es una opción que yo estoy seguro que las empresas agroindustriales, agroexportadoras van a meterse al negocio y así, ¿no? Van apareciendo otras alternativas importantes para ellos, pero también importantes porque jalan a los pequeños productores, ¿no? Es bueno que los pequeños productores se vinculen con las empresas exportadoras. Es bueno que empiecen así porque el riesgo es mínimo
Ya con los años, pues, verán ellos si se asocian, si ponen su planta de procesamiento, si ellos se exportan directamente, pero ya saben que funciona, ya saben que han visto que esa empresa exportadora, ya saben cómo lo hace, ya sabe cuándo lo hace, dónde lo hace, ¿no? Entonces ya hay un conocimiento ganado ahí, ¿no? Lo que hay que evitar es que cuando los pequeños exportadores hacen cosas nuevas que nadie ha hecho, ahí los riesgos son grandes, ¿no? Porque nadie sabe cómo se hace el procesamiento exactamente y todo ese costo del aprendizaje, ¿no? Porque los primeros embarques llegan mal, todo ese costo de aprendizaje acaba quebrando esos emprendimientos al nacer y eso es negativo, ¿no? Se sugiere siempre que los pequeños productores se vinculen con empresas más grandes, empresas agroindustriales, empresas agroexportadoras, aprendan cómo es, ¿no? Y después de algunos años ellos verán, pues, ¿no? Si se juntan, si se asocian, si ellos deciden exportar directamente, ¿no? Bien, ingeniero, tenemos preguntas. ¿La tecnología agrícola sería una limitante en las ganancias de una agricultura familiar, ingeniero? No, es un mito que la agricultura familiar o la pequeña agricultura no es productiva, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mi infancia en el Valle de Cañete, muchos pequeños productores de algodón. La gente tenía 1, 2, 3 hectáreas y habían productores que sacaban 100 quintales por hectárea, 95 quintales por hectárea, un rendimiento espectacular que no lo sacaban ni las más grandes haciendas en su tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacían? Porque el precio del algodón estaba bueno, porque, claro, justificaba pues fertilizar, justificaba invertir en el cultivo, porque, oye, tenías buena productividad y vendías bien, entonces, convenía, ¿no? Pero si el precio está malo, como ahora el precio del algodón está malo, ¿para qué voy a fertilizar? ¿Para qué voy a comprar esa semilla que es más cara si el precio no me da? ¿No? Entonces gasto lo mínimo. Es por eso que la productividad es un espejismo. La productividad depende mucho del precio de venta. Si el precio de venta está alto, el agricultor de donde sea fertiliza, el agricultor es el mayor preocupado. Él mismo paga su asistencia técnica porque sabe que si produce más, va a ganar muchísimo más porque el precio está bueno. Pero si los precios están en el suelo, no hay incentivos pues para aumentar la productividad, ¿no? Bien, ingeniero, estamos ya casi llegando a la parte final, todavía tenemos amigos que están participando. Por aquí otra pregunta dice, ingeniero, ¿el holantao podría ser un cultivo rentable en los Andes? ¿Hay mercado internacional para su comercialización? En verdad, en los 90s, 95, 96, veíamos el holantao, me dijo, ¿no? Ajá, sí, ingeniero, correcto. Veíamos el holantao como una oportunidad grande, ¿no? Veíamos las siembras ahí en el callejón de Huaylas, ¿no? Emocionados los exportadores en ese tiempo, ¿no? Y pensábamos que iba a crecer sostenidamente, ¿no? Pero lo que vimos después es que son mercados relativamente pequeños, no se puede crecer mucho, ¿no? Obviamente si un agricultor piensa sembrar no es problema, pero promover masivamente esos cultivos es complicado, ¿no? Es complicado, son mercados reducidos donde se siembran 200 o 300 nuevas hectáreas y ya los precios caen de manera importante. Y eso es peligroso para el pequeño productor, ¿no? Ingeniero Ángel Manero, ¿nos puede dar su punto de vista sobre el Plan Nacional de la Agricultura Familiar? Mire, está mal que lo diga, pero yo habiendo sido funcionario público, lo que veo es que muy poco sirven los planes nacionales, ¿no? Son un marco orientador, pero a la hora de definir los presupuestos o definir las prioridades, lo que manda es la coyuntura, ¿no? Yo recuerdo que fui director general agrícola entré en agosto del año 2016, hicimos un plan espectacular para promover cultivos, para hacer el plan de cultivo y riego. ¿Qué más? Había algo importante ahí. Un programa para promover las semillas mejoradas, un producto financiero que llamábamos la tasa 1, que era 1% de interés mensual. Era un plan espectacular, pero en noviembre nos vino la sequía, ¿no? De la mano con la sequía vinieron incendios forestales, no sé si se acuerdan, noviembre del 2016. Y en febrero del 2017 nos cayó las inundaciones del Niño Costero,
toda la plata se fue para el niño costero, al final no pudimos hacer mucho. Y eso se da cada año, ¿no? Yo estoy seguro que en el 2019 el Ministerio de Agricultura tenía unos programitas por lanzar, pero de ahí le cayó el COVID y toda la plata del ministerio se ha ido a hacer estos mercados itinerantes, que para mí no funcionan, pero por lo menos el ministerio muestra que está haciendo algo, ¿no? Y se le va la plata. Y cada año es así, cada año la coyuntura te lleva a los presupuestos, te lleva a las prioridades y nunca los planes son avanzados o son atendidos, ¿no? Perfecto, nosotros estamos ya llegando a la parte final de este webinar sobre agricultura familiar, tendencias de mercado. Valiosa la información que hoy comparte con nosotros, ingeniero Ángel Manero Campos. Para algunas consultas, porque supongo que han quedado todavía muchas de parte de los participantes, un correo, ingeniero, y un número de celular donde ellos puedan contactarse con usted directamente. Sí, ahí está mi correo, amanero@agro.pe, amanero@agro.pe, y yo le respondo como mucho al día siguiente de recibido el correo. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, el ingeniero Ángel Manero Campos los puede atender si ustedes le escriben al siguiente correo, amanero@agro.pe. ¿Correcto, ingeniero? Correcto, sí. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias. Finalmente, ¿algo más que usted desea agregar? No, agradecerles nomás esta oportunidad de poder llegar pues a las personas que nos están viendo. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a los productores de Moro. Recuerdo allá a Dante Díaz, a Johnny Bozo, ¿no? Y tantos amigos por allá. Una linda tierra, todo el Valle de Nepeña, ¿no? Y gracias nuevamente. Saludos a todos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. A nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes ya en una próxima charla virtual. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Gracias. Saludos. Gracias, ingeniero. Bendiciones. A ustedes, amigos, muchas gracias también por compartir nuestra conversación seguida. A propósito, los invitamos al siguiente taller, que será un taller presencial sobre manejo agronómico del cultivo de Ollantao. Así que pasen la voz, no se lo pierdan. Esto se desarrollará en el caserío de Antaracá y será el día jueves 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Les comento que será en el caserío de Antaracá, taller presencial sobre manejo agronómico del cultivo de Ollantao. Dos grandes especialistas nos estarán acompañando, el ingeniero biólogo Luis Alberto Calle Castillo y el ingeniero agrónomo Roger Cortabrazo León. Los esperamos a todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por confiar una vez más en seguir. Y bueno, ya saben que los esperamos siempre con sus comentarios, sugerencias e inquietudes para ir mejorando cada día más. Como recomendación, hay que cuidarse bastante, no hay que exponernos, y hay que salir de casa solamente si que sea en caso de emergencia. Muchísimas gracias a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos en el siguiente webinar. Buenas noches.